Bueno, año 1863 a 1865, el presidente de los Estados Unidos era Abraham Lincoln, ¿verdad? Y todos conocemos que Abraham Lincoln fue o es reconocido por ser el presidente que promulgó la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, año 1963. Del 63 al 65, Abraham Lincoln muere asesinado. Y en el año 65, la declaración que él había hecho se hace oficial. Él no lo vio, pero sus sueños sí lo vio. Vio cumplido el propósito y la declaración que le había hecho. Porque en este año entonces se oficializa y se le hace una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, donde decía que la esclavitud había sido abolida. Fue la noticia del siglo, ¿verdad? Estados Unidos, siendo una potencia, el sistema de esclavitud estaba siendo abolido. Eso salió en todos los noticieros, primera plana en todos los periódicos. La noticia se promulgó por el norte, por el sur de Estados Unidos, principalmente los estados del sur, que era donde había mayor cantidad de esclavos. Y entonces me llama la atención, conociendo un poco de esta historia, que cuando eso sucedió, eso fue un cataclisma cultural, porque la sociedad estaba cambiando totalmente. Ya los esclavos eran libres por derecho, tenían la libertad. Pero algo que ocurrió, Iván, y es que la mayoría de los esclavos, luego que pasó, se quedaron como si nada. Y ellos decidieron, por voluntad propia, seguir su vida normal y corriente, siendo esclavos. Ellos no asimilaron el cambio que había ocurrido. A tal punto de que cuando le preguntaban los noticieros, mira, pero ya tú eres libre, ¿qué significa para ti esto? Abraham Lincoln promulgó, impulsó la liberación de ustedes de los esclavos y la abolición de la esclavitud. Y ellos respondían, cuando le preguntaban acerca de Abraham Lincoln, decían que ellos no sabían mucho de Abraham Lincoln, que lo único que ellos sabían era que él habría ayudado a que ellos eran libres. Pero ellos tuvieron que pasar muchos años para que ellos reconocieran por voluntad propia esa libertad. O sea, estamos hablando de un hombre que estuvo dispuesto a dar la vida. Hubieron huelgas, fueron los tiempos de mayor guerra civil en Estados Unidos. Estaban en medio de una guerra civil. Un presidente fue asesinado por esa idea que él traía a la sociedad. Traía nuevos paradigmas, cambios sociales, y se pagó un precio muy alto. Mucha gente murió en las huelgas. Pero cuando agarraban a un esclavo y le preguntaban, ellos no sabían nada de eso. Le preguntaban por Abraham Lincoln y lo único que ellos decían era, bueno, Abraham Lincoln, yo sé que fue un presidente que murió y que él ayudó a que se aboliera la esclavitud. Pero pasaron varios años siendo esclavos. Eso es una historia muy triste cuando usted la lee, porque tanto sacrificio para que al final de cuentas la mayoría de ellos no reconocieran eso. Bueno, si esa historia le parece triste, mucho más triste es una historia que yo le voy a contar en esta noche. Y es la historia de un pueblo que fue libre hace más de 2000 años, porque todos sus pecados, ataduras y condenas fueron clavados en una cruz del Calvario. Y la mayoría de ese pueblo todavía sigue viviendo como esclavos. Y cuando se le pregunta por qué, lo único que sabe decir es, yo solamente sé que Cristo me hizo libre. Pero no conocen acerca de esa libertad, ni conocen el poder que opera la gracia para que nosotros seamos libres a ese nivel. Entonces tenemos hoy en día creyentes que siendo libres viven como esclavos. Sabemos que somos libres, pero decidimos vivir como esclavos. ¿Por qué decidimos vivir como esclavos? Por la ignorancia. Porque no entendemos la magnitud o la implicación, número uno, del sacrificio que Jesucristo hizo. Número dos, del poder de la gracia. Y número tres, del significado de esa libertad o la repercusión que tuvo ese sacrificio sobre mi libertad. O sea, yo soy libre, pero ¿de qué fui libre y qué significa eso para mí? ¿Cómo afecta eso mi diario vivir? ¿Qué implicación tiene para yo poder tener éxito espiritual, éxito ministerial y éxito en todas las áreas de la vida? Y me doy cuenta que muchas personas, muchos creyentes, y era lo que sucedía con los esclavos de aquel tiempo, prefieren, no me voy a incluir ahí, prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Porque la libertad de la cual nosotros gozamos
Es una libertad que es muy buena, pero cuando usted estudia esa libertad, usted se va a dar cuenta que esa libertad te hace responsable de tus actos. Y eso es precisamente a lo que nosotros le corremos. Usted sabía que hay mucha gente que está preso en la cárcel porque quieren. No. Están presos porque quieren. Porque ellos saben que al salir de ahí van a tener que enfrentarse con su propia vida. Van a tener que fajarse a trabajar, van a tener que subsistir. Y ellos prefieren estar ahí, que le den el pan de cada día. Y eso ellos no tienen ningún tipo de problema. Ellos tienen una cama, tienen su chao, sus 3 comidas diarias, y están ahí esperando morirse. Han decidido ser esclavos por huirle al compromiso que implica ser libre. Y eso es lo que yo veo muchas veces, que la libertad que nos ha dado Cristo a nosotros nos hace responsable de nuestros propios actos. Y eso es gracia. Por eso es que predicamos que la gracia es mucho más delicada que la ley. Cuando usted se mete en el ambiente de la gracia, usted se da cuenta que la gracia nos da acceso a todo un mundo de posibilidad. Toda la posibilidad de Dios, ahora nosotros la tenemos dentro por el poder de la gracia. Amén. Pero se da cuenta también que así de fácil como es acceder a esa posibilidad de Dios, así de fácil también es perder todo el favor de Dios. Ya me explico. Yo le expliqué el pasado martes que todo lo que era el antiguo pacto, las liturgias, los ritos, las leyes que el Señor instituyó para que el pueblo de Israel pudiera tener acceso y comunión con el Señor, fue compactado, fue resumido en el sacrificio de Jesucristo, para que ahora, por gracia, no por medio de esos sacrificios, nosotros pudiésemos tener comunión con el Señor. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, la fe sería el conducto para yo tener todas esas bendiciones que antes yo no tenía acceso. Ahora, eso tiene un polo opuesto, porque la Biblia declara que por gracia sois salvo por medio de la fe, ¿verdad? No por obra, porque es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ahora, esta gracia y este sacrificio le dio apertura a todo el mundo para que pueda acceder al Padre, pero a la vez le dio la misma facilidad para que todo el mundo se cierre esa puerta por sí mismo. Por esa razón es que por medio de la fe nosotros podemos entrar a Dios, pero aquel que no cree, con el simple hecho de no creer, ya ha sido condenado. Porque Dios es justo. Entonces la fe, sí, mira, tú estás a un paso de creer. Simplemente cree y tendrás acceso a todo lo que Dios tiene para ti. Ahora decide no creer y será todo lo contrario. Todo el juicio y toda la condenación del mundo de Dios caerá sobre ti, y toda la ira de Dios caerá sobre ti. Por eso es que el mundo no entiende cuando usted le dice: mira, tú eres pecador, tú no vas para el cielo hasta que tú creas en Cristo. Por eso es que ya no es por obra, sino por fe. ¿Se entiende? Es por fe, para que aquel que crea reciba la gracia de Dios. Pero de la misma manera, el que decide no creer está separado de la gracia de Jesucristo. ¿Por qué razón? Por decisión propia, porque tú has decidido no creer. Entonces ahora significa que no es por tus méritos, que no es por todo lo que tú puedas hacer. Usted puede ayudar a todos los pobres del mundo, usted puede ser el filántropo más grande del mundo, pero de igual manera, mi hermano, usted sigue siendo, si no reconoce a Cristo, tan pecador como aquel que ha cometido asesinato en serie, como aquel violador, como aquel mentiroso. Porque ahora no es por obra, ahora es por fe. Ahora es el paso de creer o no creer lo que determina tu salvación y lo que determina el favor de Dios sobre tu vida. No hay un pecado más grande que otro. Ahora esto se divide en dos: el que cree y el que no cree. El que cree entra bajo el favor y la gracia de Jesucristo, pero el que decide no creer, por más bien que se porte en este mundo, lamentablemente está condenado. Y ahí se explica la justicia de Dios. Y eso es lo que la gente no alcanza a entender. ¿Se entiende? Que ahora se trata de Cristo, no se trata de ti. La parte tuya es solamente creer. Ahora usted entiende cuando la Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar el sacrificio santo de Jesucristo. Y al usted haber rechazado ese sacrificio, usted por decisión propia se estará apartando de todo el favor que Dios tiene para tu vida. Amén. Vámonos a Romanos para entrar en la palabra, capítulo 3, del versículo 10 en adelante.
del versículo 10 en adelante, aquí hay algunos principios bien importantes. Dice Pablo, el libro de Romanos, para que usted sepa, es nuestra carta magna, nuestra declaración de libertad. Así como Abraham Lincoln, ¿verdad?, hubo una declaración de libertad en ese tiempo, esta es nuestra declaración de libertad. En este libro usted va a encontrar cómo se explica con lujo de detalle de qué manera nosotros éramos esclavos y cómo ahora vinimos a ser libres por la gracia de Jesucristo y lo que eso implica para nuestras vidas. Dice a partir del 10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, oiga, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo está estableciendo una condición que nosotros teníamos, pero que ya nosotros no tenemos. Y es la condición de ¿qué? De que no hay justo ni aun uno. Eso se explica con lo que yo le acabo de decir. Porque cuando la gente lee eso, usted dirá que la Biblia está siendo demasiado extremista. ¿Cómo que no hay justo ni un uno? O sea, ahí está la Madre María Teresa, ahí está Gandhi, ahí está toda esta gente que vivió para la humanidad. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque ahora la justicia, vuelvo y le explico, y se lo voy a estar repitiendo varias veces, no es por obra, sino por fe. ¿Se entiende? Porque ahora nosotros somos justificados por medio de la fe. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, se está refiriendo a todos aquellos que han decidido no creer y no tener fe en el sacrificio que nos dio acceso al trono de la gracia de Dios. Entonces se está estableciendo un precedente. Número uno, está diciendo que nuestra condición es de pecadores. El versículo 12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera un solo. El 11 dice: no hay quien entienda. Lo segundo que establece Pablo es que no teníamos la capacidad de entender esto. Obviamente, si no tenemos la capacidad de entender, no vamos a tener la capacidad de reconocer y de recibir ese sacrificio santo. El verso 12 dice que ningún logro valía la pena delante del Señor. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. O sea, no había nada que tú puedas hacer. No había obra, no había mérito, no había sacrificio, no había velón, no había rosario, no había vía crucis que tú pudieras hacer para poder ganarte el favor del Señor. No había nada. Nosotros estábamos en una condición, mi amado, donde ya no teníamos alternativa, no teníamos remedio, no había escapatoria, no había forma. Usted se podía golpear en el pecho, podía hacer lo que sea. No había manera de nosotros tener acceso al trono de la gracia. Por eso es que dice la palabra que por cuanto todos habíamos pecados, todos, sin excluir a nadie, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Yo no sé si esta palabra es muy elemental para ustedes, pero esto es necesario que nosotros lo entendamos. Y versos 19 y 20 dice: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Por qué razón la ley, el mandamiento, no podía a mí darme acceso al trono de Dios de la manera en que lo hizo el sacrificio, la gracia de Jesucristo? Porque la ley no es mala, pero la ley nos hace a nosotros conscientes del pecado. Cuando usted estudia el libro de Romanos, usted se va a dar cuenta que como la ley te hace consciente del pecado, por eso dice la Biblia: donde no hay ley, no hay pecado.
pero eso no significa que el pecado no exista. Lo que pasa es que no hay una ley que pueda juzgar al pecado. No sé si me explico. El pecado existía antes de que hubiera ley. Usted sabe que la ley vino con Moisés 400 años después de Abraham, cuando Dios prescribe los 10 mandamientos y todo lo que nosotros conocemos como la ley del Antiguo Testamento. Pero antes de eso ya habían hombres que habían pecado. Lo vemos desde el inicio. El hombre pecó, pero como no había una ley que pudiera juzgarlo, a eso se refiere Pablo cuando dice: donde no hay ley, no hay pecado. Ahora, ¿qué es lo que provoca la ley? ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo en este verso? Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora la ley me hace consciente ¿de qué? Del pecado. La ley me hace saber lo que está bien y lo que está mal, pero no me da el poder para yo poder caminar por encima del pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es que despierte en mí aún más todavía, al yo no tener el poder que me da la gracia de mantenerme victorioso ante el pecado. La ley me incita más al pecado que al yo obedecer. Yo no sé si me doy a entender. La ley no te motiva o no te insta o no te fortalece para tú serle fiel a Dios. Muy por el contrario, cuando usted agarra a su hijo y usted le prohíbe tal o cual cosa, ahí es que ellos desean hacerlo. Es lo mismo que dice la palabra del Señor. La ley, el mandamiento en sí no encierra el poder que nos da la gracia para nosotros mantener la victoria sobre el pecado, sino que nos hace consciente del pecado. Más adelante usted se va a dar cuenta que por eso Pablo llama el ministerio de la ley el ministerio de la muerte, y el ministerio de la gracia el ministerio de la vida. ¿Por qué razón? Porque aún más el pecado encontró justificación en la ley para él poder obrar en nosotros. Ya me explico, déjame seguir para explicarle esto más detalladamente. El pecado toma fuerza en la ley. Vámonos al capítulo 7 del mismo libro de Romanos. Yo espero que estemos aprendiendo, ¿verdad? Porque nos gusta mucho el fuego y la cosa y todo esto. Pero nosotros necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, perdón. Vamos a leer desde el 1 en adelante algunos versos. Mira lo que dice aquí. Los creyentes mueren a la ley. Es el texto. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? O sea, la ley tiene poder sobre el hombre. Dice el 2. Pablo hace una analogía ahora entre la mujer, el matrimonio, y la ley y el pecado. Dice: porque la mujer casada, esto es según la ley judía, para que usted entienda, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, si tú quedas viuda, ya tú eres libre porque ya tu marido murió, es lo que está diciendo la Biblia. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, transgresora de la ley. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, si se uniere a otro marido, no será adúltera porque ya su marido murió. El verso 4, y aquí voy. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, no del pecado, sino de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo
que según la ley judía, cuando una mujer, ¿verdad?, casada, su marido muere, ella queda libre para casarse de nuevo y ya no es adúltera. Bueno, de la misma manera, el pecado ha muerto en ti. Por lo tanto, tu antiguo marido, que era la ley, tú estabas casado con la ley antes de la gracia. Estabas casado con la prohibición. Estabas casado con el mandamiento. Amén. Ahora, como Dios, Jesucristo vino y mató ese sistema del cual el pecado estaba anclado, porque el pecado lo que hacía era que decía: como esta mujer no tiene poder en sí para poderle ser fiel a Dios, yo me voy a asir, yo me voy a anclar de esa debilidad, porque yo soy la prohibición, yo soy el que lo juzga. La ley es la que juzga al pecado. Y la ley, al pecado, al haber estado muerto, ahora hubo un divorcio entre tu espíritu y el espíritu de la ley, y ahora tú perteneces a un nuevo marido, que es Jesucristo. Yo no sé si usted me entiende. Quien clavó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Por eso, cuando usted puede mirar la cruz, usted puede mirar todas sus antiguas mañas, usted puede mirar su vicio, usted puede mirar ahí su pecado, usted puede mirar ahí que usted era adicto a la cocaína, usted puede mirar ahí ese espíritu de fornicación, ese espíritu de lascivia, ese espíritu de mentreza, ese espíritu de alcoholismo. Cuando usted mira ahí, usted puede ver a Jesucristo como crucificó todos tus pecados, todas tus debilidades, ese espíritu de mentira, de murmuración, de engaño, de manipulación, ese espíritu que no te dejaba ser quien Dios quiere que tú seas delante de Dios. Puedes verlo clavado en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo mató el sistema de la ley que no te permitía serle fiel a Dios en aquellas áreas que hoy tú puedes serle fiel a Dios. Por eso la palabra que te traigo hoy es que tú eres libre del pecado, eres libre de la condenación, eres libre de la muerte, eres libre de esa debilidad que tú crees que te tiene atado, pero que en verdad no te tiene atado. Lo que pasa es que tú has decidido, por ignorancia o por decisión propia, estar condenado al pecado para no asumir tu responsabilidad, para no asumir tu compromiso, para no... Yo no sé si usted me entiende hoy, pero yo no me trago el cuento ese de que no, pastor, estamos aquí en la lucha, estamos aquí batallando con el pecado. Usted sabe, la carne es débil. ¿Qué débil ni débil? Aquí el único débil es el diablo. El único débil es el pecado. La única débil es la muerte. La palabra declara que usted es fuerte en Cristo, que donde usted es débil, ahí se fortalece el poder de Dios en tu vida. Así que no me venga con ese cuentico de que no, que yo estoy batallando con esta situación. ¿Que batallando de qué, mi hermano? Usted lo que tiene que tomar la decisión y entender que ya el pecado no tiene poder para enseñorearse de ti, sino que a ti te fue dado el poder para usted enseñorearse del pecado. Así que apriétese los pantalones y pise fuerte y diga: yo le voy a ser fiel a mi Dios, cueste lo que me cueste, porque he sido capaz por la sangre de Cristo. No sé si alguien me entiende hoy aquí. Lo que pasa es que es más fácil nosotros decir: no, es que la carne es débil. Pastor, es que usted sabe, somos humanos, es que no somos perfectos. No, la Biblia dice que nosotros sí somos perfectos. La Biblia te llama perfecto, tú sabías, pero tú decides, porque ese es el espíritu de esclavitud. Tú decides por tu espíritu de conmiseración, por tu espíritu de autoflagelación. Tú decides verte imperfecto, porque así tú puedes justificar el pecado en que tú has decidido envolverte. Yo no sé si tú me entiendes. Así tú puedes justificar tus errores, porque tú dices: no, yo soy imperfecto. ¿Qué perfecto? ¿Sabes qué? Cuando tú miras a Cristo, tú puedes ver su pecado, pero tú sabes lo que ocurre cuando Cristo te mira a ti desde la cruz del Calvario. Él te mira santo, Él te mira sin mancha, Él te mira sin errores, porque ya Él decidió absolverlo. Él te mira perfecto. Él no te mira como un debilucho que tiene que estar luchando todos los días con el mismo pecado, con la misma debilidad. No, Cristo te ve victorioso, y de la misma forma Dios el Padre te ve en victoria, te ve fortalecido, te ve caminando de gloria en gloria y de poder en poder. Come on.
Así que usted sacúdase y deja el cuentito ese de que usted es un debilucho, de que usted es débil, de que usted está en pecado porque usted no puede, porque la carne es débil. ¿Qué carne ni carne, mi hermano? No me hable de eso. Usted no es un pedazo de carne, usted es un ser viviente. Usted es un hijo de Dios que ha sido libertado para caminar en poder. Usted tiene que ser consciente de eso y tomar la decisión correcta. Amén. No hay pecado más grande que otro. Gracias. No hay pecado más grande que otro. Usted decide pecar o no pecar. Así que déjese de ver más santo que aquel que anda por la calle haciendo fechorías cuando usted abre su boca en contra de un hermano. Déjese de eso. Jesucristo lo dijo. Él dijo: en la ley el que mataba era un homicida. Ahora el que habla mal en contra de su hermano es homicida. ¿Sí o no? En la ley el que fornicaba era adúltero, pero ahora el que desea a la mujer de su prójimo es un adúltero. Así que la ley es mucho más delicada que la gracia, es mucho más delicada que la ley. Tenemos que andar más fino porque es fácil tú creer como dudar. No sé si me entienden. Y la duda es un pecado, porque la duda es tú menospreciar el sacrificio de Jesucristo. Así que cuando crees, estás caminando bajo la gracia, pero cuando dudas, estás caminando bajo la ley. Entonces hay una línea muy estrecha entre esos dos mundos, de la cual tú puedes pasar cuando decidas hacerlo. Amén. Entonces no podemos estar caminando en nuestra vida del cristianismo con una conciencia de pecado y de esclavitud. No te es permitido tú decir no puedo. No te es permitido tú decir no valgo nada. No te es permitido tú decir palabras como estoy aquí en la lucha, estoy en batalla. No te es permitido decir que eres incapaz. No te es permitido. Cristo no te lo permite, porque al haberlo dicho estás tirando por el suelo el sacrificio que Jesucristo hizo por ti. Porque Él hizo un sacrificio para hacerte competente, para hacerte ministro de un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, no el pacto de la ley. Entonces tú eres capaz de serle fiel al Señor en todas las cosas. Usted, por el poder de la gracia, está facultado, está capacitado para caminar en esta vida en victoria y no en derrota. Yo no sé si usted me entiende, mi amado. No sé si usted me entiende. Lo que pasa es que a veces el pecado nos abre puertas que son fáciles de entrar y nos hace ofertas, nos da acceso rápido a cosas que nosotros deseamos o que nuestra carne desea. Cuando la Biblia habla de carne, no está hablando de esto, del tajo. Está hablando de la conciencia pecaminosa que está en una constante lucha, ¿verdad?, con la conciencia espiritual que desea servirle al Señor. Por eso cuando usted lea el capítulo 8 del libro de Romanos, usted se va a dar cuenta, y también en Gálatas capítulo 5, que dice que nosotros estamos en una constante batalla entre la carne y el espíritu, porque Pablo dice: yo quiero hacer algo, pero lo que yo quiero no lo hago. Entonces encuentro, y Pablo dice, entra en razón y dice: encuentro que hay una ley que opera dentro de mí, que es la ley del pecado y de la muerte. Pero siga leyendo y usted se dará cuenta que Pablo dice eso como un fundamento para luego decir: pero ahora entiendo que esa ley ya ha sido condenada y ha sido clavada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no debo estar sometido a la ley del pecado, sino a la ley de vida en Cristo Jesús. Apláudele a Cristo en esta hora. Aleluya. Romanos capítulo 6, y ya vamos terminando, para explicarle bíblicamente todo lo que le he dicho. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿verdad? Usted ha oído el refrán que es bíblico, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Porque allí donde hay pecado, hay gracia. Donde hay pecado reconocido, obviamente. Y Pablo, todo el que predica la gracia es mal intencionado, mal interpretado. Todo el que predica la gracia es mal interpretado, porque la gracia le da duro al legalismo.
La gracia le da duro. La gracia no entiende. O sea, el que no entiende la gracia no va a entender mucho el proceder de Dios muchas veces. ¿Por qué razón? Porque el hombre siempre va a pedir juicio. El hombre siempre va a pedir que se condene lo que está mal. Pero lo que está mal ante ti no necesariamente es lo que está mal ante Dios. Es un misterio profundo. Usted dice, profeta, no, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Sí, pero la gracia es muy rara. Yo no digo que la gracia es injusta. La gracia es justa conforme a la justicia de Dios, no conforme a la justicia del hombre. La gracia es injusta conforme a la justicia del hombre, no conforme a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios va más allá de lo que el hombre pueda ver y pueda mirar. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Estoy en el capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, me está diciendo Pablo, estoy bajo la gracia, entonces déjame pecar para tener más gracia, porque mientras más peco, más gracia. No, espérate, esa fue una acusación que le hicieron a Pablo, porque Pablo estaba predicando la gracia y estaba dándole durísimo al legalismo, al fariseísmo de aquel tiempo, que le decía a la gente que te quites, que te pongas, que hagas, que dejes, que hagas este rito, que hagas aquello, que no comas, que no bebas, que esto y que el otro. Todo lo que la Biblia, Pablo dice en el libro de Efesios, si no mal recuerdo, que era sombra de lo que había de venir, pero que ya eso no me sirve, que todos esos sacrificios a la verdad tienen cierto respeto en culto moral. O sea, si tú decides hacerlo, está bien, eso te da cierto nivel de respeto moral, pero cuando vamos al poder que tú necesitas para vencer al pecado, eso no te hace ni pío, eso no te hace ningún tipo de efecto. Amén. O sea, sí tenemos que ayunar, sí tenemos que buscar y sí tenemos que hacer ciertos sacrificios, pero usted tiene que entender que es por fe, no por obras. Amén. Entonces Pablo le responde, apláudele a Biori si le va a aplaudir. Amén. Pablo le responde diciéndole, pecaremos en ninguna manera. Oiga, en ninguna manera. Entiendan lo que yo le estoy diciendo. No es que vamos a pecar para que haya más gracia. Pablo está diciendo, porque como los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en otros términos, no, es que ustedes no están entendiendo. No es un intercambio. Es que la gracia, ¿verdad?, mató el deseo de pecar en mí. No sé si usted me entiende. La gracia me liberó la conciencia de esclavo. La gracia rompió mis cadenas. Jamás. La gracia me hizo libre de mis ataduras. La gracia me hizo entender que yo no tengo por qué pelear una batalla que ya fue ganada a mi favor hace más de 2000 años. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo no tengo que estar luchando porque no es una lucha. No es un pleito entre iguales. No es que estoy en un ring de boxeo contra el pecado. Es que si yo me crucifico juntamente con Cristo Jesús, allí estarán todos mis pecados. La ley no va a tener poder sobre mí y ya yo no voy a tener que estar luchando contra eso, porque el pecado ha muerto dentro de mí. O sea, no es que yo voy a pecar para obtener más gracia. Es que como rayos vamos a vivir en el pecado lo que hemos muerto al pecado, porque Jesucristo mató al pecado. Ya se lo dije, hubo un divorcio, se firmaron los papeles, ya tú eres libre. Hubo una separación de bienes y ahora hay un nuevo matrimonio, hay una nueva relación que es bajo la gracia, que te hace libre, que no te juzga, que no te condena, que no te señala, que no te mira por la pinta, por la ropa, por lo que tenga, por los títulos. No, la palabra dice claro, en Dios ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío, no hay griego. Ya todos somos libres delante de la presencia del Señor. Come on. Abasekataya. Versículo 3 dice, o no saben, ya con esto cierro, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Fui bautizado en la muerte de Cristo. Y como fui bautizado en la muerte de Cristo, ahora puedo vivir la vida de Cristo. Es entender que todo lo que Jesucristo hizo, ahora yo puedo disfrutar de los beneficios que eso produce para mi vida.
porque Él pagó un precio por mí. Yo no tuve que pagarlo, ahora solamente tengo que creerlo. Por eso soy justificado por fe. Por fe, creo, ya soy justificado automáticamente. Entonces, como consecuencia de usted creer, y esta es la evidencia de que estás creyendo ciertamente, usted deseará vivir en santidad. Usted deseará vivir apartado para Dios. Usted deseará, se le va a ir esa conciencia de pecado que te hace revolcarte en el fango. Yo no sé si usted me entiende, pero en simples términos, la gente que vive luchando con una atadura, la gente que vive luchando con un pecado, la gente que vive luchando con una debilidad y que es reincidente en eso, es porque no ha conocido el alcance del perdón y el amor de Dios. No, usted no me entiende. Usted no me entiende. Cuando usted entiende el alcance y el amor de Dios, eso va a superar sus debilidades. Y a usted le será más difícil ser reincidente en eso por temor a pecar que por amor a Cristo. O sea, Él va a llenar todos tus espacios. Y usted va a decir: no, es que yo no tengo por qué fallarle. Es que yo, oiga, no tengo por qué. No estoy obligado. No, en última instancia, en el momento que usted está a punto de fallarle a Dios, lo que marca la diferencia es una decisión que usted toma en una milésima de segundo. En el momento en que el pecado se te presenta, ahí frente a ti, cerquita, es la decisión que tú tomas de dar el paso o decirle: hey, despabila, la gracia está sobre mí. Tú no tienes poder sobre mí. Vete, devuélvete, porque tú no tienes poder. Tú puedes visitarme cuantas veces tú quieras. Te puedes maquillar, te puedes disfrazar, te puedes pintar la carita. Te voy a reconocer porque el poder de la gracia opera en mí y ya no te deseo. Ya estoy enamorado de otro. Ahora estoy enamorado de serle fiel a mi Cristo, de amar a mi Cristo, de querer a mi Cristo, de ser santo para mi Cristo. No sé si usted me entiende. Es esa decisión lo que marca la diferencia. No es que el pecado tiene poder, es la decisión. Cuando usted entiende el poder de la gracia, mire, créame, usted identifica el pecado cuando llega. Lo identifica. Cuando llega ese espíritu de lujuria, de masturbación, usted se da cuenta. ¿Qué tú haces aquí? Vete, te conozco. Saca pie y borra huella. Cuando usted es tentado a mentir, usted habla a ese espíritu y dice: espérate. No. Es la verdad que voy a decir. Las cosas son como son. No sé si usted entiende. Se puede disfrazar como quiera, pero ya usted, su conciencia ha sido abierta, ha sido despertada, y usted puede discernir el pecado, sea como sea que se presente. Entonces, por favor entienda que hay cosas que no son espirituales. Hay cosas que son tema de conciencia y de voluntad. Voluntad, mis amados. Usted sabe muy bien, y usted lo sabe, que cuando usted viene a los caminos de Jesucristo, usted, porque esto es progresivo, esto no sucede, esto no es algo de que de la noche a la mañana. Usted sigue batallando con los mismos problemas. Usted sigue batallando con la misma prueba, con los mismos pecados. La carne sigue viva todavía. ¿Qué cambió? Que ahora usted es consciente de eso. Antes no. Antes a usted se le importaba revolcarse en el pecado. Usted vivía en el pecado. No es lo mismo pecar que vivir en el pecado. Por esa razón, cuando usted llega a los caminos del Señor, usted va, a medida que usted se va haciendo consciente de eso, usted será capaz de tomar decisiones sobre eso. Póngase de pie, déle un aplauso a Cristo. Ya nos vamos. El poder de la gracia te hizo libre. Ya no tienes por qué vivir atado a nada. Mire, a nada. Por eso le dije, el poder de la gracia es un tema muy amplio. No sé cuántos martes duremos hablando de eso. Hoy hablamos del pecado.
Pero tú no estás atado a nada. A nada, mi amado. A nada, a nada, a nada, a nada. O sea, tú eres libre de toda condenación. Tú eres libre de todo juicio. Tú eres libre de la opinión de la gente. Tú eres libre de lo que el mundo espera de ti, de lo que la sociedad espera de ti. Tú eres libre de todo eso. Tú eres libre. Eres totalmente libre. Libre. Cristo te hizo libre. Cristo, mire, usted a medida que vayamos avanzando en esto, usted se va a dar cuenta que va a desarrollar la conciencia de identificar todas las áreas en las que usted se siente atado. No que está atado, usted se siente porque decidió sentirse. Pero si usted es consciente de eso, usted, como lo sabe, va a poder romper esas cadenas con una simple decisión, porque ya la verdad está ahí. Ok, Cristo no va a morir de nuevo. Por favor, vamos a ver. Dios te va a perdonar todas las veces que tú le pidas perdón. Sí, es cierto. Pero tú tienes que entender que cuando Dios te perdona, no es que Él muere de nuevo por ti. Es que cuando tú vienes postrado a pedir perdón, fuiste tú el que te reseteaste. Fuiste tú el que volviste al origen. Fuiste tú el que volviste a cero, el que volviste a la cruz. Entonces, cada vez que usted se aleja de la cruz, usted va a cometer el error y va a tener que volver a la cruz. Pero la cruz siempre va a estar ahí. Ya el sacrificio fue hecho hace más de 2000 años. ¿Cuál es la clave? No te apartes de la cruz. No te apartes del sacrificio que Jesucristo hizo por ti. No te apartes de la gracia, no solamente que te hizo libre, sino que te mantiene libre. La gracia no solamente te libertó, te mantiene en libertad. Te hace caminar en libertad, te hace vivir en libertad. Levanta tu mano en esta hora. Espíritu Santo de Dios, que tu gracia, Señor, siga abriéndonos puertas. Traigan los cofres de las ofrendas.